Bien, pues vamos a empezar. Entonces, tenemos eh, en esta parte introductoria, ¿sí? Un acercamiento a Keynes, que lo están observando en pantalla, ¿sí? Y Keynes, por la situación en la que vivió y por su educación, él estuvo educado por los eh, clásicos, digamos, Marshall, ¿sí? Eh, tenía una relación muy estrecha con él. Ya saben que Alfred Marshall es de la escuela de los clásicos, ¿sí? Que compartía la idea del equilibrio general y parcial. Entonces, la relación que tiene con los intelectuales de la escuela neoclásica pues es muy estrecha y él fue eh, educado en esa tradición. Sin embargo, va a convertirse en una persona que va a marcar un quiebre en la teoría tradicional, ¿sí? Y va a proponer nuevas ideas, ¿sí? Hago un resumen de algo que hemos estado analizando, ¿sí? Su libro es Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Es interesante la época en que vivió, ¿sí? Del 83 al 46, gran parte de su vida, educado en la tradición neoclásica, pero que en su momento se da cuenta de que es necesario hacer y transformar la forma de mirar y de analizar el mundo, ¿sí? Entre sus ideas relevantes, ¿sí? Podemos mencionar, y en este caso le voy a pedir a alguien que me apoye simplemente para recordar lo que dijimos la sesión anterior. ¿Alguien me quiere apoyar para haciendo la lectura? Si quiero yo, profe. Viene desde ahí. El 1. El número uno, sí, las libres. Las libres fuerzas del mercado, como lo afirman los neoclásicos, no garantizan un crecimiento estable de la economía. El equilibrio entre oferta y demanda agregada no es automático, ya que existe el ahorro como un diferencial entre el ingreso y el gasto nacional. El ahorro se puede separar del flujo de la economía generando un nivel menor en la actividad económica, lo que redundaría en ingresos y gastos menores, conduciendo a una depresión o a un nivel bajo de actividad, sin que exista la seguridad de un mecanismo automático que asegure el retorno al crecimiento sostenido. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más puede ahora continuar con el número dos, por favor? Yo, profesor, Adelante. el principio de la demanda efectiva. En una economía con una limitada intervención del Estado a través de la política fiscal y monetaria, la inversión privada a través de la demanda agregada determina el nivel de actividad económica y, por lo tanto, las expectativas de rentabilidad, a las cuales Keynes califica como instintos animales. Determinan la nueva inversión definiendo la cantidad de ahorro que va a retornar el circuito económico en formas de dicha inversión. Sin embargo, no existe ninguna forma de conocer la decisión de inversión y sus efectos posteriores. La economía se devuelve en ciclos de crecimiento y depresiones sucesivas. Ok, correcto, muchas gracias, David. Finalmente, el número tres. Si quiere yo, profesor. Vale, vale. Adelante. 3. El Estado puede y debería intervenir. Bueno, pensé que era el título. El Estado puede y debería intervenir en la economía para garantizar un crecimiento sostenido. En épocas de depresión, el gobierno debería de intervenir a través de la política fiscal, ingresos y gastos de gobierno y monetaria,
controlando la cantidad de dinero y las tasas de interés para estimular el crecimiento de la economía. Ok, gracias, Vale. Dime, de estos tres elementos que están en pantalla, ¿puedes subrayar alguno o algunos que consideres que sean fundamentales para comprender la idea de Keynes? Garantizar el crecimiento sostenido. Bueno, sí, ¿verdad? Algo que nos preocupa a los economistas es de que nuestras economías, nuestros países vayan en una situación, ya sabemos, Keynes lo está diciendo de manera muy clara, la economía es cíclica, ujú, pero que en su tendencia podamos observar un crecimiento de nuestros países. ¿Ok? Muy bien. Y en el centro de esa dinámica, lo que está es el papel que juega la inversión. Ujú. Si la inversión crece, entonces va a haber un proceso de expansión. Si la inversión se reduce, de contracción. ¿Sí? De tal forma que para Keynes y los keynesianos, para los post-keynesianos, la fuerza fundamental del crecimiento económico está en la actividad de inversión. Por tanto, ¿sí? Analizar cuáles son sus determinantes, pues es fundamental. ¿Sí? Entonces, bueno, si la economía está en un proceso de contracción, pues hay otro jugador importante en la economía que puede empujar de esta situación de crisis hacia la expansión o hacia el crecimiento. Y ese es el Estado. Entonces, por una parte tenemos el comportamiento de una gente que no se puede controlar eh, o decirle que tenga que invertirle. eh, y por otra parte está el sector público que podría contrarrestar. Ujú. En ese sentido, el, el qué hacer de la inversión, que es determinante en el ciclo económico, ¿sí? Va a convertirse en el motor del concepto clave que está aportando Keynes, que le vamos a llamar el principio de la demanda efectiva. Bien, entonces, cuando Keynes llega, ¿sí? Pues está dominando el enfoque neoclásico, el enfoque tradicional, el cual está reflejado en esta curva de oferta y de demanda. ¿Sí? Todos piensan de esa forma y lo que van a tener, pues no va a existir, no existía el concepto de demanda efectiva, ¿verdad? Existía el concepto de demanda, ¿sí? Entonces, y se podía representar por esta curva de demanda, ¿sí? Con pendiente negativa. Y existía el concepto de oferta con esta curva con pendiente positiva. Keynes lo que va a decir es que lo importante no es exactamente esa curva de demanda, y ahorita lo vamos a afirmar, porque esa curva, ¿sí? Dice, no es la que en realidad guía y define dónde opera la economía. La curva o el factor o el concepto o la variable fundamental es la de demanda efectiva, no la de demanda, sino la de demanda efectiva. ¿Sí? Y esta demanda efectiva, que está, ya vimos, determinada por la inversión, puede o no estar en equilibrio de pleno empleo y muy rara vez va a estar en el equilibrio de pleno empleo. Ujú. En cambio, la escuela neoclásica asume que siempre está en un equilibrio de pleno empleo y que los factores que están detrás de cada una de las curvas hacen que se mueva la economía en esa situación, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el cruce de la curva de la demanda y la curva de la oferta van a determinar una situación de pleno empleo. ¿Sí? Y así pensaban
¿sí? Los neoclásicos, y así piensan todavía los que comparten esta idea de la escuela neoclásica. Entonces Keynes dice no, dice así no es este, este fenómeno que estamos viviendo, ¿sí? Porque entonces en el momento de los 30 que sale su obra y que él analiza con profundidad, dice lo que vamos a tener es un desempleo, ¿sí? El desempleo, tanto de mano de obra como de capital, ¿sí? Es un desempleo, ojo, este es un concepto importante, es un desempleo involuntario. ¿Sí? Acá, en punto de equilibrio, ¿sí? Los neoclásicos asumen que es un desempleo, pero el desempleo es voluntario. Es decir, existe empleo, no trabaja la gente porque no quiere trabajar. Y eso es lo que quiere, eso es lo que significa desempleo voluntario. Ujú, ¿sí? Entonces, no quiere trabajar porque aprecia más lo que le llaman el ocio. ¿Sí? El valor que le dan al ocio es mayor al valor que le dan al ingreso que pueden tener por el empleo. Pero Keynes dice, no, la economía no funciona así, no es así. Lo que tenemos, ¿sí? Podemos poner como ejemplo tanto la crisis de los 30 como la crisis de 2008, como la crisis que estamos viviendo, es una situación de desempleo, donde el desempleo, ojo, es involuntario. La gente quiere trabajar, pero no encuentra trabajo. Ese es el punto. El concepto del empleo está aquí, ¿sí? El concepto de desempleo también, pero el desempleo aquí es un desempleo por voluntad, por elección, por decisión racional del agente. Y dice Keynes, no, ¿sí? Lo que ocurre es que hay un desempleo, ¿sí? Y hay una desocupación donde la gente sí estaría dispuesta a trabajar. Lo que pasa es que la actividad económica no es tal que le permite encontrar trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, él va a acuñar este concepto del desempleo involuntario. De tal manera que entonces nosotros podemos dividir la capacidad de la economía en dos partes. Si tenemos la capacidad del 100%, ¿sí? Y por una situación de crisis se bajó hasta una cantidad del 30%, entonces este es la ocupación, ¿sí? Y esta es la desocupación. Para Keynes entonces lo que existe es, ¿sí? Una capacidad instalada, una capacidad productiva toda igual al 100%, pero donde sí, solamente hay una parte que está siendo empleada y otra que no es para. Entonces, ¿y qué es lo que va a determinar, ¿sí? Que exista una cantidad empleada y otra no? Pues su concepto, el concepto fundamental, el concepto central de Keynes, que es el de la demanda efectiva. Ujú. Así entonces, la demanda efectiva se convierte, ¿sí? En el concepto clave, en el concepto central de, de Keynes. ¿Sí? Y esa, la demanda efectiva, es la que va a explicar el empleo y el desempleo. La crisis, la expansión, el auge, la contracción, la recesión, ¿sí? El que la gente no encuentre trabajo, ¿sí? Eso es lo que va a explicar. La demanda efectiva. ¿Y qué está atrás de la demanda efectiva? Pues la inversión, ¿sí? Es un resumen muy apretado, pero que está sintetizando lo que vamos a desarrollar con más minuciosidad en lo largo del semestre. Entonces, Profesor, perdón, una pregunta. La pregunta del día, ¿cuál es? correcto. Muy bien. ¿Qué?
cómo utilizando la demanda efectiva puede usted reducir el desempleo. Ujú. Utilizando el concepto de demanda efectiva, ¿sí? Explique cómo puede reducir el desempleo en la economía mexicana. Ujú. Bien. Quisiera detenerme en este punto para preguntar si existe alguna, alguna duda, ¿sí? Lo vamos a estar. Entonces, como tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Pues Keynes va a, a romper el paradigma neoclásico. Ujú. Y entonces en ese momento en que Keynes rompe, ¿sí?, toda la estructura teórica neoclásica, pues se abren dos grandes opciones. Una de ellas es aquellos seguidores de Keynes que sin embargo van a recuperar algunas piezas de la escuela neoclásica y otros que se separan completamente de la teoría neoclásica. Ujú. Bien, en un momento voy a exponer estas dos escuelas que se dan al interior de, de los post-keynesianos. ¿Sí? Algunos elementos que me parece que son pues muy importantes de subrayar son los siguientes. ¿Sí? Primero, pues que Keynes introduce la idea de incertidumbre fundamental en el capítulo 12. Ujú. Lo cual va a explicar la existencia del dinero. Entonces, Keynes va a hacer una aportación muy interesante en decir que la forma en cómo el mundo se veía a través de una curva de oferta y de demanda implicaba que había un conocimiento del presente, del pasado y del futuro. Pero, ¿sí?, que sin embargo, no necesariamente, o más bien no, la economía no funcionaba así, porque había una incertidumbre fundamental. ¿En relación a quién o a qué estaba la incertidumbre? Pues a la demanda efectiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y quién determina la demanda efectiva? Bueno, pues a la inversión. Es decir, que no hay un mecanismo para el equilibrio de pleno empleo. Ujú. Entonces, el ahorro no siempre es igual a la inversión. Y este era un rompimiento muy fuerte con uno de los principios fundamentales neoclásicos, que decía que la inversión es igual al ahorro o la ley de Say, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces, ¿sí?, lo que nos lleva es a que efectivamente la economía se presenta en una situación de incertidumbre fundamental, ¿correcto? Y eso nos conduce a un segundo elemento, que es la parte de la liquidez. Ujú. Eh, en particular al hecho de que la tasa de interés se convierte en un fenómeno fundamentalmente de tipo monetario. Ujú. El tercer elemento que Keynes va a introducir, ¿eh? Eh, es el hecho de que el mercado no se limpia automáticamente. ¿Sí? Rechaza esa idea. ¿Sí? Entonces, no es posible que siempre esté en equilibrio. Se necesita de algo o de alguien para que esté en equilibrio. Estos son tres elementos fundamentales de, de Keynes. En términos de la influencia que tuvo Keynes, ¿sí?, y dado ese gran rompimiento, ese shock que impactó a la teoría neoclásica, pues entonces se crearon, digamos, como dos grandes escuelas. Está Keynes, está la escuela neoclásica, Keynes rompe, critica, ¿sí? Y luego entonces los seguidores de Keynes, algunos van a decidir, vamos a retomar
algunos conceptos e ideas de la escuela neoclásica, pero vamos a incorporar la demanda efectiva. Y otros dicen, no, 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 definitivamente nos vamos a alejar del planteamiento de los conceptos y de las relaciones teóricas del planteamiento y de la teoría neoclásica. Uno de los grandes expertos, bueno, le voy a pedir a Sol que nos ayude a hacer la lectura, sí, uno de los grandes expertos sobre la teoría keynesiana es el doctor Robert Skidelsky, el cual, bueno, fue reconocido por la reina de Inglaterra, dado sus estudios y sus aportaciones, y se le dio el nombre, el título de un lord, ¿sí? Entonces así se le conoce ahora como Lord Robert Skidelsky. Esa fue una entrevista muy reciente, ¿sí? Que me pareció estupenda y que fue a raíz de esos reconocimientos que han tenido. Ok. Sol, ¿nos puedes ayudar a hacer la lectura de este trabajo? Sí, profesor. What is to means to be a Keynesian? To be a Keynesian means that you believe that government can make improve the performance of one economy, the level of growth and employment in economy by certain measures, by money policy and by fiscal policy. Gracias. Uh-huh. Escúchame tantito. Entonces, para ilustrarlo, en términos de nuestro análisis, lo que nos está diciendo, ¿sí? Robert Skidelsky, es que la demanda efectiva, cuando en ella, dado que sabemos que está conformada por consumo, inversión, gasto público, exportaciones, importaciones, ¿sí? Cuando la demanda efectiva se ha desplazado hacia la izquierda y tenemos una situación de desempleo, entonces se puede desplazar hacia la derecha. ¿Cómo? Si la inversión privada no lo hace, pues entonces lo va a poder hacer el gobierno. Y el gobierno va a contar con dos políticas, con dos instrumentos. Uno es la política monetaria y otra es la política fiscal. De tal manera que en una situación de crisis, la intervención del Estado nos puede llevar a una situación de crecimiento económico o de aproximarnos a una situación de pleno empleo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ese es, digamos, el principio fundamental que va a distinguir a un keynesiano, ¿correcto? Sol, ¿puedes continuar con el siguiente párrafo, por favor? Sí, profesor. What is to means full employment? Keynes never believes that full employment means unemployment is equal to zero. He believes that full employment was that you could achieve without running into serious lining problems, like if you try to get below full employment, you get into inflation problem. He thought the unemployment was 4% or 5%. That was post-Keynesian Americans believe. Then the government could do something as cutting taxes, spending more money, or reducing interest rate. Apply with... Permíteme tantito, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando, ¿sí? En términos de nuestro gráfico, es de que, sí, en efecto, ¿sí? Aquí hay una vecindad, un espacio cercano de desempleo que puede decirse que es de pleno empleo aproximadamente de 4 o 5%, pero que, ¿sí? Como la demanda efectiva se ha contraído, entonces estamos muy alejados de ese 4 o 5%. ¿Ok? Entonces, el desempleo
aumenta. La crisis hace que el desempleo aumente y se vaya muy por encima de ese 4 o 5%, que es, digamos, la vecindad del pleno empleo. ¿Y cómo lo puede hacer el gobierno? Pues a través, ya dijimos, de política fiscal y de política monetaria. Eh, y entonces, la idea es estimular a la economía. De tal manera que el papel del Estado resulta muy relevante. Y eso puede dar lugar a políticas como las siguientes, ¿sí? Uno, un poco para estimular la inversión podría ser una reducción temporal de impuestos, ¿sí? O bien por parte en el campo monetario, un gasto mayor a través del dinero, o bien a través de la reducción de la tasa de interés, en una forma de estimular a la economía, o bien que se trate de, a través del gasto público, aumentar el empleo de forma directa, de tal manera que se alcancen niveles sustanciales, considerables, aceptables, digamos, de empleo, ¿sí? Entonces, el concepto que está en este debate es lo que eh, esa línea que baja de la curva de la demanda y de la oferta de estilo neoclásico a este punto que es de pleno empleo. Entonces, ese es el pleno empleo y cómo el Estado puede participar en conseguirlo. Sol, ¿puedes continuar con la última parte? Sí. Apply wages and prices control is a Keynes recommendation. Keynes never advocates that by himself. Esas medidas fueron reacciones desesperadas en los 70 para controlar la inflación. La inflación de los 70 dio lugar a una reacción en contra de las políticas monetaristas. Estas fueron lideradas por M. Friedman, quien planteó que la emisión de dinero genera inflación. Ok, correcto. Entonces, sí, vean, nos estamos aproximando a otro quiebre, pero donde en ese quiebre ¿sí? Hay un punto de discusión y de debate. No es coincidencia que uno de los elementos más importantes de la discusión actual en la economía y en la política económica de Estados Unidos sea esta. Por supuesto, ¿sí? Robert Skidelsky escribió su libro y desarrolló esta interpretación de Keynes hace más de 10, 15 años y Keynes en el siglo pasado, pero es tan importante ¿sí? que ahorita, en estos momentos, es parte de la discusión de la teoría económica y de la política económica en Estados Unidos. En menor medida aquí en México, ¿verdad? ¿Sí? La discusión es, y luego la inflación, si hay una recuperación, se va a generar inflación y la inflación va a echar al traste todo. Es, digamos, como la pregunta que está ahí atrás. Y si hay inflación, entonces esto implica que debe de haber una intervención del Estado para controlar los precios? ¿Sí? Bien, la respuesta pues es bastante clara. ¿Sí? No. ¿Sí? Keynes nunca en su obra, ¿sí? En su trabajo, y los keynesianos en sentido estricto nunca han recomendado ¿sí? Que se debe aplicar controles de precios. ¿Sí? En las discusiones de carácter económico, político, hay muchas acusaciones en este sentido. Encontradas, por supuesto, entre los que son
simpatizantes de Keynes y los que son simpatizantes del libre mercado. Pero bueno, Keynes no lo hizo así. El hecho fue que en los 70s la economía norteamericana entra en un proceso de crisis y en este proceso de crisis se da un proceso inflacionario. Y uno de los líderes que van a recuperar la idea neoclásica y se convierte en un paladín del libre mercado, pues es Milton Friedman. Y Friedman afirma que la inflación es resultado de las políticas monetarias aplicadas por el gobierno o los gobiernos anteriores a 1970, que las califica de inflacionarias, ¿sí? Y él coloquialmente dice, pues es que lo que hace el gobierno es que saca un helicóptero gigante, ¿sí? Y tira dinero sobre una ciudad y la ciudad tiene entonces recursos y como está pensando, ojo, como está pensando en que la economía tiene empleo, entonces eso da lugar a un proceso inflacionario. El gobierno norteamericano de Biden, en estos momentos, lo que está haciendo es a través de la Fed, ¿sí? Y a través de las políticas de gasto público, es emitir dinero. Pero ese dinero genera una tasa de interés. Y la tasa de interés, ¿sí?, puede impactar a la tenencia o a la no tenencia de dinero. Y por tanto también a la inflación. Y el punto de discusión ahorita, ¿sí?, en la agenda internacional, en Estados Unidos en particular, es si eso va a generar o no inflación. Entonces, pues los que están más simpatizantes con la escuela keynesiana, post-keynesiana, por ejemplo, Krugman, que está en debate, en el debate de Estados Unidos en contra de los teóricos de corte neoclásica y de tipo de Trump, ¿sí?, que ellos afirman que va a haber inflación. Sí, Krugman considera que no, y la escuela keynesiana en general considera que no, porque precisamente estamos aquí, no estamos aquí. Vean, y nosotros asumimos, por un momento, vamos a pensar como neoclásico, ¿sí? Si esto se ubica en este punto, la curva de la demanda, ¿sí?, lo que va a hacer es que se desplace hacia la derecha, ¿sí?, el comportamiento expansivo del gasto público. Entonces, esto nos daría que los precios aumentasen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, sí y solo sí, eso ocurriría en el extremo en que lo que tuviéramos sería que estuviésemos en el pleno empleo. Es decir, vamos a trasladar nuestra curva a ese nuevo punto, ¿sí? Y entonces en la parte de aquí abajo podemos ver que se habría rebasado el pleno empleo, ¿sí? Entonces, sí, solo sí, fíjense, la forma en cómo se está pensando, ¿sí?, el modelo y los efectos inflacionarios dependen primero de la escuela en que se muevan, ¿sí?, y después de asumir si estamos o no en una situación de pleno empleo, ¿ok? Si fuese así, generaría inflación, pero ¿cómo nos encontramos en una situación donde la demanda efectiva es menor de pleno empleo? Entonces no hay razón de ser de que haya un crecimiento de los precios o se dé un proceso inflacionario, ¿sí? Efectivamente, la economía es muy compleja,
¿sí? Existen, bueno, los sectores primario, secundario, terciario, y cada uno de los sectores está dividido por industrias. Y cada una de las industrias puede reaccionar de manera diferente, ¿sí? A la expansión de la demanda efectiva, ¿ok? Tal vez en algunas industrias que el punto de demanda efectiva quede más cerca del pleno empleo y en otras inclusive quede más alejado. Lo que es cierto es que la economía en su conjunto, aun cuando tiene toda esa complejidad, no está considerando que esté en una situación de riesgo de crisis inflacionaria. Ujú. Eh, Así entonces, como resultado del shock que significó el keynesianismo en la teoría neoclásica, se abren dos escuelas dentro del mismo keynesianismo, uno que se le llama neokeynesianismo, ojo, es interesante, neo de neoclásico, entonces es un común entre lo neoclásico, ¿sí? Y lo de keynesiano. Entonces, en la parte macro se acepta el principio de la demanda efectiva y en la parte micro se acepta la idea neoclásica, ¿sí? Y eso es lo que actualmente domina en muchas escuelas. Ujú. Por otra parte, lo que tenemos, bueno, aquí este es un problema de consistencia. ¿Quién debe de tener, José? ¿Tienes por ahí tu micrófono abierto? ¿Que nos ayudas con cerrarlo? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Entonces, acá es un problema de una mixtura, ¿sí? Donde cuando se habla de macro, ujú, se habla de política keynesiana, ¿sí? Y cuando se habla de micro, se habla de micro neoclásica. Ujú. Todavía el programa de muchas escuelas, y entre ellas la de la Facultad de Economía, operan de esta manera. Afortunadamente ya está cambiando y está dándose una renovación en términos de coherencia y consistencia. ¿Sí? Ok, luego viene la parte de los poskeynesianos, donde ¿sí? Plantean, por supuesto, los principios de la demanda efectiva de Keynes, ujú, y en la parte micro, se hacen un cuestionamiento con los fundamentos neoclásicos y tratan de aplicar el principio de demanda efectiva al comportamiento microeconómico de las empresas. Y por ahí pueden haber diferentes vertientes. Estas son, digamos, como las dos grandes escuelas que han permeado a a, a las escuelas de economía y donde la Facultad de Economía pues está inmersa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la escuela de la Facultad de Economía está en este contexto, ¿sí? Y también las escuelas privadas, ¿sí? Todas las universidades privadas, aunque cada vez en la parte macro le dan más énfasis al enfoque de equilibrio general, ¿sí? De todas maneras se sigue aceptando el principio de demanda efectiva de Keynes, ¿sí? Y en la parte micro, fundamentalmente, de equilibrio parcial y de equilibrio general. Ujú. Bien. Vale. ¿Quieres ayudarme a leer esta parte? La de según, es que no sé muy bien inglés. Ok, ok, no te preocupes. Entonces le pedimos a Sol. Sol, ¿nos ayudas? Sí, profesor. De acuerdo con Lord Robert Skidelsky, conferencia El problema de la economía es mucha matemática y poca historia. Según Permíteme, Stockhammer, permíteme. Uno de los puntos de discusión, ¿sí? Que existe en este momento es precisamente eso, ¿sí? Cuando nosotros vimos la parte del análisis eh, de cómo se construye
el conocimiento, vimos que había varias sendas. Y una de esas sendas es la parte axiomática o parte matemática, ¿sí? Y la otra senda es la parte histórica. Cuando se va uno por la senda matemática o axiomática, entonces, como ustedes pueden darse cuenta por sus conocimientos de matemáticas, pues el tiempo no existe. El tiempo existe como una variable matemática, lógica formal, pero no como un tiempo histórico. Ujú. En cambio, para los keynesianos, sin negar la importancia que tiene introducir modelos donde una variable se pueda comportar como el tiempo en forma axiomática, ¿sí? O como forma matemática, ¿sí? Lo importante es cómo en realidad se observa los procesos económicos, es decir, la historia, ¿sí? Entonces, por eso es de que el, eh, estas ideas, Robert Skidelsky le tituló de esta forma, ¿sí? Bien, ¿puedes seguir, Sol? Sí, ajá. Según Stockhammer's Introduction to Post-Keynesian Economics, London 2014, conferencia Rethinking Economics en YouTube. Fundamentos. Incertidumbre fundamental. Social conflict. Effective demand. Ah, perdón, la primera era... Pues sí dice en español, ¿verdad? Incertidumbre fundamental. Ujú. Luego, microeconomics, investment determining savings on voluntary unemployment, credit determination. Ujú. Ok, Ya. ok, ok. No, no te preocupes. Nada más para subrayar, ¿no? Los elementos, ¿sí? Miren, por supuesto, en un modelo de tipo neoclásico, lo que hay es conocimiento perfecto, información perfecta. Ujú. Y la parte social, pues no existe, ¿verdad? ¿Sí? Si hay algún conflicto es entre oferta y demanda, pero no en términos de que la demanda puede estar constituida por sectores o clases sociales. Y por supuesto, pues es nuevamente subrayar la demanda efectiva. En términos de la macroeconomía, pues son cómo se determina la inversión, ujú, los ahorros que van a determinar qué se invierte. Los conceptos de desempleo involuntario, ¿sí? Y la forma en cómo se determina el crédito. Ya vamos terminando, ¿eh? ¿Sí? Entonces ahora puedes continuar. Sí, profesor. Financial instability, context, history of post-Keynesians, synthesis of and new Keynesians, economic policy. Pero Ok. si le... Ah, perdón. Ujú. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a vivir en medio de un sistema de incertidumbre y de inestabilidad financiera, ¿sí? Y el contexto, bueno, pues es un contexto histórico, ¿de acuerdo? Eh, de tal manera que tenemos que el contexto para los keynesianos y post-keynesianos es muy importante en términos de la historia, ¿sí? Y tanto para los que están en la síntesis como para los nuevos keynesianos. Son escuelas que se derivan, ustedes van a ir conociéndolas con el tiempo, del planteamiento de Keynes. Bueno, a mí me gustaría concluir con este diagrama, que le vamos a llamar el diagrama de flujo. Y bueno, eso ya está en español, así que con toda confianza. ¿Quién gusta leer? ¿Lo leo? Sí, 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 dale. Pero sí quiere que le ayude. Sí, 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 por favor, sí, sí, te estoy esperando. Adelante. Pero si la economía no está determinada en un proceso permanente de equilibrio, entonces, ¿cómo se determinan los precios
La idea keynesiana la podemos presentar en un diagrama de flujo de ingresos. Hemos decidido clasificar este diagrama como dicho nombre para distinguirlo del modelo de flujo circular. Porque este modelo de flujo circular no es una buena representación de la economía, el pensamiento keynesiano para representar la economía debemos de considerar varios elementos. ¿Continúo? Permíteme tanto, vale. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a tener dos formas de representar y de introducirnos a la economía. Ujú. Ya se los presentaré, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Es un modelo que se le conoce como de flujo circular, ¿sí? Donde tenemos a la empresa y tenemos a los consumidores, ¿sí? Tenemos mercados. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un flujo constante, ¿sí? De bienes, de servicios, de dinero, en sentido contrario, pero que este flujo, este modelo, ¿sí? Es un modelo estático. Ujú. Es un modelo que está suponiendo, no se dice, pero que está suponiendo una situación de equilibrio. Ujú. El tiempo no existe. Ujú. Entonces, esa es la deficiencia fundamental. Así que para resolver ese problema, lo que tenemos que hacer es introducir algo que haga que ese flujo circular no sea un flujo circular de equilibrio, sino un flujo circular que implique un proceso de crecimiento y de expansión en forma de ciclos económicos. Ujú. Ok, ahorita se los voy a presentar ese modelo. Adelante, Vale. Sí. La economía no se mueve en un sistema de equilibrio, sino en una trayectoria de sucesivos estados de desequilibrios. Ujú. Ok, de una vez leemos los 4 puntos. Ok. B. La economía es fundamentalmente monetaria y no de bienes, lo cual nos permite evaluar su desempeño en términos de valor. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto. C. En el flujo de ingreso, no todo el ingreso se gasta. Existe una parte destinada al ahorro y este se convierte en inversión de forma automática. Esta característica la demostramos en la figura 4.6 del modelo de flujo de ingresos. Y D, finalmente, es la demanda agregada la que determina el nivel de actividad económica. Ujú. Correcto. Bien, entonces aquí hay 2 puntos para que podamos subrayar, ¿no? El primero, ¿sí? Es que el flujo del ingreso no es circular, sino que se puede expandir, ¿sí? O se puede contraer, ¿sí? Como resultado de la inversión, ¿ok? Y en segundo lugar, que la oferta agregada, ¿sí? Todo lo que es la oferta va a estar determinada por la demanda efectiva, por la demanda agregada. ¿Sí? Es algo que van a realizar, ¿sí? Los agentes económicos a través de la inversión y del consumo. ¿Sí? Vamos a ver este sistema. Ujú. Entonces, este es un modelo de flujo de ingresos. Es parecido al modelo que tradicionalmente se presenta en los manuales anglosajones, pero que difieren algo muy importante, que ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos por una parte, ¿sí? Aquí a la empresa, el proceso de producción, la tierra, el trabajo, el capital, ¿sí? Y tenemos los mercados. Ujú. El mercado de factores, las ganancias, los impuestos, los salarios, ¿sí? Y aquí tenemos el mercado de consumo, el gasto público. Acá tenemos a las familias, ¿sí? Tradicionalmente se pone como familias. Sí, ojo, aquí se está presentando no como familias, sino como agentes económicos o agentes institucionales. ¿Sí? Entonces tenemos empresa, ¿sí? Y agentes institucionales. Estos agentes institucionales son las familias, que está constituida por los trabajadores, por las familias que son propietarias solamente de su mano de obra, ¿sí? Por otro agente que es el Estado y por el agente, ¿sí? Que es propietario del capital
y de buena parte de los recursos naturales. Entonces, el flujo va a funcionar de la siguiente manera, ¿sí? Los agentes económicos tienen un dinero, con ese dinero van al mercado de bienes, realizan un consumo, un gasto público y un consumo de inversión privada, ¿sí? Esto se traduce en ingresos de la empresa, ¿de acuerdo? Y la empresa, a su vez, va a hacer un pago de ganancias, de impuestos, de salarios y de sueldos. De tal manera que si nosotros no introducimos esta parte que está de color de rojo y asumimos que todo lo que ganan los empresarios se gasta, entonces esto se mantendría de manera constante, ¿sí? Como un círculo. Ujú. Y ahí es donde está la crítica, ¿sí? El asunto es de que no todos los agentes tienen el mismo comportamiento. Ujú. ¿Sí? El trabajo se asume que quien trabaja en estas familias dedicadas al trabajo, todo su ingreso se dedica al consumo, ¿sí? Se puede asumir también que el Estado está en una situación de equilibrio y todo su ingreso vía impuestos también se va a gastar. Sin embargo, ¿sí? El problema con las familias propietarias de bienes de capital nos plantea una cuestión. El dinero que perciben ellos a través de sus ganancias, ¿sí? Se van a trasladar todas al consumo, ¿sí? O se trasladan también al ahorro. Y entonces ahí está el punto de la aportación de Keynes. Y él dice, todo el dinero que viene para acá no va al consumo, ¿sí? Una parte va al consumo y otra va a ir al ahorro, ¿sí? Y entonces, ese ahorro, ¿sí? Que es, fíjense, ha salido del ciclo de la economía, ese ahorro se tiene que preguntar, se tiene que hacer una pregunta fundamental, ¿sí? ¿Lo vamos a trasladar ese ahorro a la inversión? Si es así, si la respuesta es positiva, entonces la inversión, ¿sí? Va a acrecentar y va a hacer que, ¿sí? El ciclo y la economía se vaya expandiendo, ¿sí? Eso es en el caso positivo, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre si el ahorro no se produce en inversión? Ujú. Ahí es donde empieza el problema. Si no se traduce en inversión, ¿sí? Es un ahorro o un dinero o un valor o parte de la riqueza nacional que se ha separado del ciclo económico. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace que el ahorro se traduzca en inversión? Se va a convertir en la pregunta central de Keynes. Y entonces dice, no siempre se traduce de manera automática, ¿sí? Y Say decía sí, y los neoclásicos decían sí. Ujú. Friedman, Lucas y todos los neoclásicos asumen que sí. Ujú. ¿Ok? Pero para Keynes, ¿sí? No está el problema, ¿sí? En que si se ahorra, se invierte. La inversión va a depender de un factor que es fundamental, que se le va a llamar eficiencia marginal de capital, que está determinada por las expectativas de ganancias de los inversionistas. Por ejemplo, en México, ¿sí? Eh, Hay un conjunto de familias que tienen ahorros enormes, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen con esos ahorros? Bueno, digamos, en principio tendrían dos opciones, ¿sí? Una es que la inviertan y otra, ¿sí? Que, como veremos en información que ha salido recientemente en el periódico, información estadística de la FED, ¿sí? Se la llevan a Estados Unidos, ¿sí? De tal manera que esos recursos se trasladan a esa economía y no se regresan al flujo de inversión de la economía nacional. Otros más pueden no llevársela, pero sin embargo,
en lugar de realizar la inversión en activos productivos, la pueden realizar en términos de activos financieros. Y entonces el proceso de especulación aumenta. Lo importante es de que este ciclo se ha interrumpido, ¿sí? Y quien lo ha interrumpido, sí, son aquellas familias que tienen esos recursos para tener un ahorro y decidir qué hacer con la inversión. Y si estos ahorros se traducen en inversión, entonces van a impactar a la demanda agregada, ¿sí? Y a la demanda efectiva, y entonces se va a generar un proceso de crecimiento. Por tanto, las preguntas es, ¿y cómo impacta, cómo hacer que la inversión, ¿sí? O quien tiene dinero invierta? ¿De acuerdo? Y si no es así, ¿cuál sería el papel que debe de tener el gasto público? Por supuesto, en términos de la discusión política, los políticos ilustrados en la escuela neoclásica pueden decir, bueno, el problema es del ahorro, ¿verdad? Pero, ¿sí? Yo me preguntaría, las personas que están trabajando, y esa es la discusión, las personas que están trabajando, ¿sí? Y que su ingreso proviene única y exclusivamente del trabajo, ¿tienen poder de ahorrar? ¿Y tienen posibilidad de invertir? Entonces, esos son los elementos que están detrás de la discusión y del planteamiento de los keynesianos y post-keynesianos. Espero que me haya podido explicar. Y si no, bueno, pues abramos la ronda para las preguntas. Adelante, muchachos. Adelante. Sí, entonces, como vimos en este diagrama, no sería como nuestra responsabilidad de invertir, ¿no? O sea, porque nosotros nunca no tenemos como esos montos tan grandes que tienen las empresas o las personas que tienen mucho dinero. O sea, es que a veces como que siento que la teoría a veces nos deja pensar que nosotros somos los responsables de invertir y por eso no hay inversión en el país. O no sé qué piense usted. Sí, efectivamente, esa es la crítica, ¿sí? Cuando nosotros conocemos la teoría económica, nos damos cuenta que aquellos que nos responsabilizan por no invertir, pues son aquellos que están pensando en términos de la teoría neoclásica, ¿sí? Porque para ellos una de las características que vimos es de que no hay diferencias en las familias, ¿sí? No existen clases sociales, no existe un conflicto social, ¿sí? No, la responsabilidad, en un mundo donde existen clases sociales, ¿sí? Y donde el ingreso de un trabajador, por ejemplo, una cajera de un supermercado es de 4,000 pesos mensuales o de 5,000 pesos mensuales, ¿de dónde, cómo va a poder ahorrar para invertir, ¿sí? En obras que requieren millones de pesos? O trabajadores que viven de los pequeños negocios, ¿no? De los pequeños establecimientos, o que no son pequeños establecimientos, sino que son changarros para sobrevivencia, ¿sí? Entonces, es solo sobrevivencia. Aún los mismos empleados del sector privado y del sector público que pueden tener ingresos que pueden fluctuar entre 30 a 40,000 pesos mensuales, eso no les da para que puedan ahorrar, ¿sí? Imagínate un ingreso de 40,000 pesos mensuales y que cuánto puede ahorrar cada mes, ¿sí? Para que pueda realizar una inversión, ¿sí? Una inversión que en el momento actual requiere, por ejemplo, de 200, 500 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, ¿verdad? ¿Sí? No es, efectivamente, gracias por hacer la pregunta y la aclaración. La responsabilidad no es compartida. Si nosotros lo planteamos en términos de la teoría tradicional, sí, el consumidor es responsable porque no ahorra, ¿sí? ¿Correcto?
Pero en la práctica no es así. La teoría de Keynes, de los post-keynesianos, ¿sí? Y además el sentido común nos dice que el 90% de la población en México no tiene dinero para invertir. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y por tanto, la responsabilidad de la inversión es de los que tienen dinero para invertir, ¿verdad? ¿Sí? Y la responsabilidad del Estado es estimular esa inversión, ¿sí? Pero también hacerlo a través de su gasto público, ¿sí? Ojo, estamos pensando que todo esto, ¿sí? Es el paradigma del mercado. Ujú. No estamos considerando esto como la sociedad, porque entonces, si lo vemos desde una perspectiva más amplia de la sociedad, vemos que efectivamente el Estado es una entidad sumamente eh, inmersa y comprometida con el bienestar de la sociedad. Ujú.